Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos? Hoy nos vamos a reunir con Ixel Díaz, la directora de Lila, y además una persona interesantísima que nos va a enseñar cómo hackear el cuerpo para hackear nuestro estrés y para lograr el bienestar. Bienvenidos, Mommy Reload y muy Lila, y bienvenida a su Impacto Positivo, Marsha. Muchísimas gracias por estar aquí. Voy a conectarme con muy Lila y me dice que no hay manera de que me pueda conectar contigo. Qué raro. Vamos otra vez. A ver. No me lo permite. Excel, estoy pidiendo la conexión y no lo permite. Mientras tú resuelves a ver qué es lo que está sucediendo allí, les comento que Excel es una ingeniera electrónica que está, bueno, hizo un crossover total hacia el mundo de los negocios y el bienestar. Es una exitosa emprendedora, dueña y directora de Lila, que se encarga de productos para el bienestar con una base además ecoamigable. Ella además es la cofundadora de Panamá Se Yoga y es maestra de Reiki e instructora de Pilates. Como ustedes bien saben, nosotros tenemos la próxima semana, vamos a hacer la masterclass Hackea Cerebro y Cuerpo para lograr tu bienestar. Porque en esta época donde hay mucho estrés y todo el mundo habla de reinvención como si eso fuera un botoncito que se prende y que se apaga, yo creo y firmemente que no hay manera de reinventarnos si no hay primero un trabajo en el bienestar básico de nosotros y en hackear el estrés. Entonces nos vamos a reunir con Muy Lila. La puedo contactar y estoy esperando que entre. Ayer tuve la oportunidad. Hola, Excel, ¿cómo Hola, estás? buenas noches. Qué bueno que superamos ahí el temita técnico. Sí, ya. Bienvenida y qué bueno tenerte por aquí. Bueno, mira, yo no quisiera abusar del tiempo de la gente que está conectada con nosotras y vamos a ir directo con las preguntas, ¿te parece? Listo, me parece perfecto. Súper, yo te hice la presentación, hablé de quién eras y cómo vas a estar también dando toda la parte de lo que tiene que ver con hackea el cuerpo en la masterclass del jueves 8. Entonces, bueno, yo quería, nosotros estamos hablando todo el tiempo del estrés, ¿no? Y ya no sabemos cuándo realmente es un estresito, un estresote, un estrés crónico. Todo el mundo le echa la culpa al estrés, habla del estrés, como tú lo dices en una frase que me encanta, que es como el sereno, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ve, ¿no? Ahí lo ve. Entonces yo quería saber si realmente nosotros nos damos cuenta cuando estamos estresados o es simplemente que ya nos acostumbramos y entonces no tenemos ni idea de que estamos estresados, que ya es parte de nosotros, se convierte en un tema crónico. Bueno, primero muchas gracias por tenerme acá. Y para ir directo a las preguntas, yo sí creo que el estrés se ha convertido en algo crónico. Es decir, nosotros sabemos que no estamos bien, sabemos que estoy como muy estresada, eh, pero no somos conscientes de todo el tiempo que pasamos en ese estado, no somos conscientes de lo rápido que pasamos a un estado de estrés, eh, que en términos técnicos le llaman, científicamente le llaman la respuesta de fight or flight, o sea, como de pelea El o modo de huida. emergencia, lo Un llamo modo, yo. exacto, es como se activara el modo de emergencia en el cuerpo. Entonces, pasamos tan rápido a ese modo de emergencia, eh, que a veces no nos damos ni cuenta cuando ya estamos allí. Tampoco tomamos conciencia de cuánto tiempo ya hemos estado en ese estado de estrés. Y sabemos que nos pasa algo, pero no sabemos exactamente qué o por qué, y no tampoco tomamos las medidas más adecuadas para manejarlo. Es decir, ay, necesito una cerveza, o ay, quiero una copita de vino, O un o sabes qué, chocolate. o un chocolate, no quiero hablar con nadie. Entonces, tenemos estas reacciones o digamos, estas respuestas fáciles, eh, a nuestro día a día, pero no nos damos cuenta que eso es producto del estrés en el que está el cuerpo,
de ese estado de emergencia en el que nos encontramos casi que permanentemente y al que entramos sin darnos cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta en el cuerpo? Porque mucha gente puede darse cuenta de que está estresado porque dice, bueno, estoy agotado o estoy molesto, hay una incomodidad, digamos, a nivel emocional, pero a nivel del cuerpo, hay gente, por ejemplo, que es muy asertiva y a pesar de que está estresado, pues lo sabe manejar. Digamos que a nivel del relacionamiento con el otro, pero eso de alguna manera se tiene que reflejar en algún lado. ¿Cómo lo detectamos en el cuerpo? Mira, en el cuerpo hay como unas señales que nos delatan. Por ejemplo, ceño fruncido de enseguida te va a decir que estás como molesto, ¿no? Entonces, si tú estás permanentemente con el ceño fruncido, ahí hay una alarma. La mandíbula. Muchas personas tienden a apretar la mandíbula y cuando la relajas, apenas sueltas, yo soy una, así que apenas sueltas, a veces incluso Qué hasta horrible. traquea, ¿no? Esto aquí es un problema de estrés, es un problema muscular por tensión. Luego están los dolores de cabeza por tensión. Hay dolores de cabeza que se deben simple y llanamente a la mala posición que tenemos y al estrés al que estamos sometiendo al cuerpo. Entonces, eso se traduce en dolor de cabeza y cuello. Esto suena como un poquito diferente a lo que acabo de decir, la posición en la que está el cuerpo. A veces uno ve a la gente y dice, oye, esa persona está súper feliz. O uno ve a una persona que acaba de meter un gol y hay una pose clásica que se adopta, que es una postura muy extendida con los brazos abiertos, esa persona está feliz. Cuando uno ve a una persona triste, es una persona que está probablemente cerrada y uno dice, ok, entiendo que su lenguaje corporal me dice que esa persona está triste. Lo interesante de esto es que el lenguaje corporal no solo se lo dice a otras personas, también nos lo dice a nosotros mismos. O sea, yo puedo estar feliz y si yo adopto una posición cerrada en mi cuerpo, es por ejemplo, me jorobo, me echo hacia adelante, you hunch, sí, slouch en inglés, enseguida el cuerpo entiende como que estás en una situación de peligro y se empiezan a generar todos estos químicos que están relacionados con el estrés. Eh, y eso es algo que están estudiando en estos momentos y que han venido estudiando desde el 2012 y que hay toda una serie de debates de si sí, si no, que también lo puedes aislar, la respuesta endocrina al estrés. Pero bueno, eso digamos que no es tan fácil de detectar por nosotros mismos, pero tu postura sí te lo va a decir. Tu postura te lo va a decir y lo que sí está comprobado científicamente es que simplemente estar en una postura cerrada te hace sentir como más débil, te hace sentir menos en control, menos empoderado. En cambio, estar en una postura abierta inmediatamente te va a hacer sentir eh, más poderoso, o sea, más capaz, más competente. Y eso Sí, sí ya no, está de hecho, científicamente comprobado. totalmente. Hay un estudio que puso a la gente precisamente en esas posiciones, ¿no? Le medían por la lengua las hormonas, incluyendo la hormona del cortisol, a un grupo control, a un grupo lo mandaban a una esquina, como cuando te Uh -huh. castigan, sabes, mirando el piso, pero sin decirle nada, simplemente la pura posición. Exacto. Eh, y a otras personas la posición está de las manos en la cintura, la Uh posición -huh. que tú dices del triunfo o de que estás ¿sabes? En la silla de la oficina con los pies Claro, arriba, posiciones de poder y definitivamente la medición antes permanecer 10 minutos en esa posición y luego de haber afectaba y de verdad se podía ver a través de la saliva cómo habían cambios endocrinos, o sea que si hay una ciencia, por lo menos de parte del tema del tema postural, ¿no? exacto. Como tal. Sí, de hecho el término creo que es postural feedback Uh y -huh. es cómo la postura entonces hace una retroalimentación hacia la mente. Eh, pero bueno, haciendo una recapitulación, el ceño fruncido, la mandíbula, dolor de cuello y luego bajando, dolor de espalda, todas estas son señales de que estamos estresados. La forma en que respiramos incluso. En el momento en que uno entra en un momento de estrés, tu respiración se hace más superficial y más rápida. Ya la respiración no es hacia el estómago, sino que es hacia la parte alta de la espalda. Uh Y esto -huh. pues también desencadena problemas de dolor de espalda, hay una menor oxigenación en el cuerpo, es decir, es toda una cadena de cosas que se van agravando
y que sí se sienten en el cuerpo. Incluso te puede afectar el apetito. Bueno, eso lo vamos a ver con Naki en la parte de nutrición, específicamente en Sí. la masterclass del 8. Pero todas estas cosas son señales de que hay que hacer algo para manejar el estrés. Y ahora con este asunto del teletrabajo o el home office, que en cierta forma también estamos de una manera un poco más sedentaria, yo me imagino que más de uno ha sentido esos efectos actualmente, ¿no? Y no se da cuenta, pero se va adaptando a este dolor, a esta situación, a esta incomodidad. Y realmente nosotros en la masterclass vamos a hablar de eso, ¿cierto? Sí, vamos a hablar un poco de qué medidas puedo tomar en mi oficina, ya sea tu home office, que ahí tú eres tu propio encargado de salud ocupacional. Ujú. No hay ningún responsable de venir diseñarla y de cambiarte la silla, sino tú mismo. Eh, y entender qué cosas podemos hacer. O sea, sabemos que pues la situación económica tampoco está para comprarnos sillas de miles de dólares, que las hay, pero qué cosas podemos hacer para tener una mejor postura durante la jornada de trabajo, evitar dolores de espalda, evitar, o sea, potenciar el estrés, porque quizás no es lo que te lo genera, hay un factor externo que te está generando ese estrés, pero simplemente agravas todos los síntomas y todas las ramificaciones que eso puede tener en tu vida. Entonces, Exacto. ¿qué cosas puedes hacer con tu silla, con tu computador, con tu portátil? Y cómo ajustarlas son cosas que vamos a ir viendo también el 8 en la masterclass. Genial. Todo este tema del boom que hay desde hace varios años, pero quizás con más fuerza aquí en Panamá, más reciente, mindfulness, yoga, tai chi, técnicas de relajación, un poco todas como traídas de civilizaciones milenarias y tradiciones de mucho tiempo, Claro. eh, que a veces la gente lo mezcla con temas de espiritualidad, no necesariamente lo son, pero detrás de eso hay alguna ciencia, o sea, hay algo que respalde que eso es efectivo o es una moda. Pues si fuera una moda habría pasado hace muchos años, ¿no? Y de hecho sí hay investigaciones y digamos muchas universidades de las principales, de las principales, las Ivy Leagues de Estados Unidos, han desarrollado cursos para entender la medicina cuerpo-mente. Digamos, hay un doctor muy famoso eh, que estudia lo que se llama the relaxation response, cómo hacemos que el cuerpo salga de este estado de fight or flight para entrar en una respuesta de relajación. Y eso se puede medir en la presión arterial, en el ritmo cardíaco, en el nivel de oxigenación. Y hay estudios que se han venido haciendo desde los años 70. De hecho, este doctor es un cardiólogo que dirige este instituto y estos estudios en la Universidad de Harvard. Y él tiene esto más que estudiado, de que simplemente respirar, por ejemplo, de una manera específica, respirar de diferentes maneras, tiene efectos en todos estos indicadores, el pulso, la presión, la oxigenación, simplemente el mero hecho de respirar. Claro, hay otros factores alrededor, ¿no? El ambiente en el que estás, a dónde está tu atención y la realización de esta práctica. Pero no necesariamente tienes que hacer yoga o montarte en un trip de mantras ¿sabes? Como tú decías, puede ser una meditación meramente secular, ejercicios de respiración y van a tener igual un impacto muy positivo en el cuerpo, o sea, le van a ayudar a descansar y a reparar lo que necesite reparar y a limpiar lo que necesite limpiar. Y asimismo Exacto. las universidades como la Universidad de Yale, Stanford, todos tienen dentro de sus currículums, no solo de medicina, sino también de psicología positiva, muchos estudios en donde han encontrado o sea, la efectividad de estas técnicas. Y La correlación directa. exactamente, hay una correlación directa entre el ejercicio de estas prácticas como meditación, respiración, incluso ejercicios de repetición como caminar, correr. Todas estas técnicas tienen efectos muy positivos en los indicadores de estrés del cuerpo, por llamarlos de alguna manera. O sea, sí hay ciencia y en la medida que la instrumentación, es decir, que los instrumentos que usamos para medir mejora, nos vamos dando cuenta cómo estas tradiciones milenarias sí habían encontrado algo que intuitivamente para ellos estaba funcionando, aunque no te pudieran explicar por qué. Nosotros ahora en los últimos años nos hemos dedicado a explicar por qué y cómo podemos probar que funcionan.
Entonces, Sí. es fascinante, en verdad, a mí me gusta mucho el tema, sobre No, todo y está muy porque, vinculado también con las neurociencias, porque empezó desde la biología, digamos, más centrada en lo fisiológico, pero ahora con las neurociencias, todo este componente químico y neuronal, han realizado un montón de estudios de MRI, de qué se entiende, de MRI, que se enciende en el cerebro dependiendo de la atención plena, dependiendo de la respiración, dependiendo de la exacto, meditación. Entonces, sí, realmente son temas que se vinculan muchísimo. sí, incluso, bueno, es que ya me emociono, pero en Dale, California hay dale. un instituto de medicina preventiva en donde han estudiado incluso los efectos epigenéticos, es decir, la manifestación de tu predisposición genética para desarrollar o no ciertas Enfermedades. enfermedades. Entonces es fascinante también el envejecimiento, también hay estudios en donde pueden eh, medir la rapidez con la que estás envejeciendo, por decirlo de una manera muy simple, eh, la rapidez con la que estás envejeciendo a partir de técnicas de meditación y de bienestar en Ujú. general. O sea que sí hay, digamos, muchos estudios en los últimos años que se están haciendo para estudiar este tema y que han ido poco a poco pues encontrando explicaciones científicas a por qué funcionan. Claro. Tenemos aquí a Carla que pregunta directamente sobre la almohadita y el tema de los dolores de cuello, en su caso, por una testificación. Una Imagino que es rectificación rectificación, debe cervical. ser. Sí, debe Sí, ser una debe rectificación. ser. Sí, bueno, para que entendamos, la rectificación cervical ocurre por diferentes causas. Por ejemplo, cuando uno tiende a mirar mucho hacia adelante, a tener la cabeza hacia adelante o a veces si tuviste un accidente, todos estos son factores, pero básicamente la principal causa es desgaste del día a día, ¿no? En El diferentes personas celular. puede ocurrir, exactamente, puede ocurrir por diferentes razones, pero esto de tener la cabeza hacia adelante multiplica el peso de la cabeza. La cabeza está diseñada para ser soportada con las orejas alineadas con los hombros. En el momento en que me paso en la línea de los hombros, el peso que debe soportar el cuello se multiplica automáticamente y los músculos se van pues desgastando de estar en una posición para la que no están diseñados. Entonces, para recuperar la curva cervical, nosotros tenemos un rollito y la idea del rollito es darle soporte al cuello y es como si fuera un cepillo de dientes, pues. Tú estás todo el día mirando para abajo, con el celular, con la computadora, leyendo, haciendo mil cosas y necesitas un momento para volver a la posición natural y restaurar. Como que comes todos los días, igual te cepillas los dientes. O sea, haces algo Claro. para prevenir el desgaste. En cambio, con el cuello y la espalda, no tenemos como esa costumbre, ¿no? Entonces, para eso tenemos ese rollito, porque incluso la gente, entonces, encima de que pasas todo el día mirando hacia el frente, cuando te acuestas a dormir, usas una almohada de este porte que igual te tiene el cuello flexionado y no le damos descanso. Entonces, pues la idea es esa, que te dé un cierto soporte para recuperar la curva cervical. No sé Y si sobre estoy eso vas respondiendo a a tu hablar pregunta. más en profundidad en la masterclass, ¿verdad? Nos vas a dar varios tips Sí, sobre el sí, uso porque de... esto es algo a lo que yo he llegado producto de mi propia ansiedad y mi propio estrés. O sea, eh, uno a veces habla de lo que necesita escuchar, o muchas veces habla de lo que necesita escuchar, y creo que Sí, nos estamos extendiendo un poco, pero eh, a veces no es fácil sentarse y meditar. Entonces, es bueno tener técnicas para hackear desde afuera, desde el cuerpo. O sea, yo adopto posturas que me tranquilicen, uso soportes o uso props como el rollito que me ayudan a tranquilizarme. Y ya cuando mi cuerpo todo y mi mente están un poco más tranquilos, entonces puedo entrar a usar las técnicas que me ayuden a hackear el cerebro. Porque claro, yo llegué a ese estado de estrés porque mi mente no está en orden. Entonces no puedo hacer una cosa sin hacer la otra. O me es muy difícil llegar a calmar mi mente simplemente sentándome y quedándome quieta. Entonces claro. ahí es donde yo, por ejemplo, necesito cosas desde afuera, hackeando el cuerpo, como quien dice, para luego llegar a un estado de calma, pero que me permita ir entonces a hackear mi mente. O sea, si no conecto las dos cosas, no llego.
Es que No, están no llego. vinculadas, totalmente vinculadas, ¿no? Y tampoco puedes ser una persona que seas muy asertiva y muy clara y medites mucho, pero si te está doliendo la espalda, no vas a lograr concentrarte. O Exacto. sea, no importa todo lo que hagas a nivel mental para relajarte, el cuerpo habla, el cuerpo Exacto. y tienes que aprender a escucharlo. Es una forma además de enterarte de lo que está pasando. Y de Carla, eso vamos a hablar. Carla, en nuestras bios están los enlaces para inscribirse. La masterclass es el 8 y vamos a tocar 3 temas: hackeando la mente, hackeando el cuerpo y hackeando lo que comemos. Ahí vas a encontrar todos los detalles y te puedes inscribir, es totalmente gratis. Eh, y estos lives que estamos haciendo son un preámbulo. Si te vas a mi cuenta o a la de Viet, vas a encontrar el live que hicimos ayer sobre cómo hackear mente. Y ahí también contamos un poquito más de qué se va a tratar este aspecto del masterclass. Y creo que mañana Viet tiene también en su El cuenta, martes. perdón, el martes, uno Sí, sobre alimentación. sobre alimentación, exacto. Entonces, bueno, estaremos hablando sobre este tema. Nos vemos el jueves. No dejen de registrarse. Los esperamos entonces y un millón de gracias, Ixel, además por darnos esta visión tan importante sobre la relación del cuerpo con el estrés y cómo es tan importante y toda la ciencia que hay detrás que demuestra que lo que vamos a hablar nosotros el jueves realmente tiene sentido. Exacto. ¿Y qué cosas podemos hacer para hackear el estrés desde el cuerpo? Muchas Exactamente. gracias. Gracias a ti. Chao. Chao.